Muy buenos días, jóvenes. Estamos en semana 13, 12. Hoy le corresponde a nuestra Big Brother exponer el tema simulación del modelo Monte Carlo. Adelante, Cristal Maciel. De acuerdo, mucho gusto, yo soy Cristal Serrano. El día de hoy voy a presentar el tema simulación Monte Carlo o método Monte Carlo, comenzando a hablar acerca de lo que es la historia del método, el cual consiste en el invento que realizó John von Neumann y Stanislaw Ulam, que son dos matemáticos que durante la década de los 40 trabajaron en el método Manhattan y el cual su nombre del método se origina en la referencia de la capital europea de los juegos de azar, porque este método también se comparte con la misma característica de los juegos de azar de la aleatoriedad. Entonces, para especificar un poco el método, hablemos de qué es. Bueno, básicamente se trata de una técnica matemática que describe que predice uno de los posibles resultados de un evento incierto. Las simulaciones Monte Carlo han evaluado el impacto del riesgo en muchas situaciones de la vida real. Una de ellas, como ustedes sabrán, es la inteligencia artificial, en la cual la podemos ya incluso implementar en la arquitectura, actualmente en la aplicación de Revit o en varios software de renderización. Se ha podido ver este plugin de inteligencia artificial que ayuda a los diseñadores a tener una idea o varias ideas de lo que ellos quieren representar en sus diseños finales, para que así ellos puedan representar una, digamos, una renderización más real o una renderización que a lo mejor ellos no tenían pensado. Entonces, este solo es un caso de muchos casos que se pueden dar. También se puede dar, y se han dado casos durante toda la vida, de en el área financiera o en el área de empresarial, que podría ser, por ejemplo, en los precios fijados o, por ejemplo, en los procesos que se realizan en los proyectos antes de realizarlos para ver cuáles son los riesgos de gestión que tienen. Entonces, estos solo son ejemplos de lo que se podría llegar a hacer con el método Monte Carlo. Para entender el objetivo de este método, primero tenemos que entender qué es una simulación. La simulación es repetir y duplicar las características o comportamiento de un sistema real. Esto quiere decir que mediante nosotros vayamos eh, dando valores de entrada para hacer la simulación, asimismo se van a ir repartiendo y duplicando los resultados hasta que se llegue a un resultado más preciso de lo que nosotros queremos obtener. Entonces, ¿cómo funciona este método? Bueno, este método funciona muy diferente a los métodos de previsión normal. ¿Por qué? Porque este predice un conjunto de resultados basándose en un rango estimado de valores, valores que son de entrada fijo. Y estos también se pueden utilizar a largo plazo, debido a que son muy precisos. A medida que estos aumentan el número de valores de entrada, el número de predicciones también va creciendo. O sea que esto permite proyectar los resultados más lejos al tiempo con más precisión. Es como el ejemplo del dado. Creo que aquí todos hemos jugado, digamos, algún juego al azar como Parchís o Uno, o lo que tenga que ver con algún dado. Mientras más tiremos el dado, más resultados vamos a tener. Y para saber cuál es el resultado más preciso, tendríamos que lanzar ese dado mil millones de veces para saber cuál es el número que más se podría dar. Entonces, sabiendo esto, debemos de entender que a través de la simulación se pueden resolver muchos problemas desde muy sencillos hasta muy complejos. La mayoría de estos incluso requieren de programas informativos como Excel, RStudio o @RISC. ¿Por qué? Porque hacer este método mediante hoja y papel sería una situación muy, digamos, de mucha durabilidad, ya que tendríamos que escribir todos los datos y todos los resultados, y eso podría llegar a ser demasiado tiempo y demasiado costoso también. En cambio, en un programa de Excel o un programa de cualquier otro software puede ser incluso más preciso y más rápido,
aún teniendo grandes, datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos con esta simulación Monte Carlo? Lo primero es que nosotros podemos simular el rango de posibles resultados para ayudar en la toma de decisiones. Es por eso que antes de realizar una toma de decisiones en cualquier empresa se realiza muchos, digamos, procesos para gestionar los riesgos que vamos a obtener si tomamos algún resultado en la toma de decisiones. También funciona para pronosticar resultados financieros o estimar plazos de los proyectos. Por ejemplo, nosotros hacemos presupuestos de preinversión para saber cuáles podrían ser los resultados financieros y presupuestales de ese proyecto. También muchas veces nosotros creamos cronogramas mucho antes de iniciar el proyecto para saber cuál es el tiempo que vamos a tener que realizar para llegar al proyecto final. También nos funciona para comprender la variabilidad de un proceso o sistema, ya que como todos sabemos, los procesos o sistemas tienden a tener muchas variables, o sea, tienden a subir y tienden a bajar. Y también nos ayuda a detectar problemas dentro de un proceso o sistema. Es por eso que ahora en las empresas hay un espacio fijo para personas que están simplemente trabajando para eh, poder simular los problemas de las empresas, por ejemplo, de sistemas o de procesos, antes de que estos sucedan, para que cuando esto pase, ellos ya tengan previsto cuáles son las tomas de acción que ellos van a hacer si se realiza este problema. Y también nos ayuda a gestionar el riesgo al entender lo que son las relaciones de costo y beneficio. Entonces, ya teniendo esto, hay que entender de que hay muchas empresas que cometen el error de que se basan mucho para hacer sus estrategias en simplemente suponer que está bien, solo porque alguien experto lo dijo, pero sin analizar detalladamente los riesgos implícitos de las actividades. Es por eso que es importante medir y cuantificar las posibles amenazas o sí, poder identificarlas para que así pueda ser más fácil mitigarlas y que su impacto no sea muy grande. ¿Ok? Entonces, dicho esto, nosotros podemos realizar un procedimiento para crear una simulación Monte Carlo. Esto respecta de 4 sencillos pasos. Lo primero es establecer el modelo matemático que vamos a utilizar para la simulación. El modelo matemático es una ecuación en donde se relaciona las variables de salida y las variables de entrada que ahorita vamos a revisar, y estas en forma de matemática. Entonces, primero debemos definir una ecuación que reúna las variables de salida y de entrada. Las variables de entrada son variables de como valores aleatorios, o sea, que pueden ser los que nosotros queramos, y también estos deben de ser enteros, que afecten la salida de la simulación del Monte Carlo. O sea, toda entrada va a afectar la simulación final, y las variables de salida ya son el resultado del análisis de Monte Carlo. Basadas en estos tres importantes definiciones, vamos a poder lograr la que es la simulación. Ok, el segundo paso es determinar cuáles van a ser los valores de entrada. Para esto nosotros debemos de elegir varias distribuciones de probabilidad para presentar los valores de entrada. Hay variedad de distribuciones, debo de decir, pero nosotros, digamos, podemos ver tres que son las más utilizadas en estos medios, que primero está la distribución normal o puede ser la distribución PERT, la cual se identifica como una gráfica curva de campana, que creo que la mayoría la hemos visto en los cursos de matemática, y esto representa la mayoría de los acontecimientos que se producen en la vida real. Es por eso que es la más utilizada en este método. También está la distribución uniforme, que se refiere a una representación estadística de variables aleatorias que tienen la misma probabilidad. Es por eso que esta casi nunca tiende a cambiar su forma. Y la distribución triangular es la que se utiliza para calcular los valores mínimos, máximos y probables para representar variables aleatorias.
Entonces, utilizando estas tres distribuciones, nosotros podemos encontrar cuál es la mejor para poder simular el método Monte Carlo. De acuerdo. Entonces, para terminar, necesitamos los últimos dos pasos. Lo tercero sería configurar la simulación de iteraciones. Para que una simulación sea válida, nosotros debemos de crear un conjunto muy grande de datos aleatorios. Esto puede llegar a ser entre 5.000 iteraciones hasta 100.000 iteraciones. Es, digamos, lo más utilizado en los gestores de proyectos. También, de último, debemos analizar cuáles van a ser nuestros resultados. Con los datos simulados que obtuvimos de las iteraciones, nosotros podemos utilizar una ecuación de transferencia para calcular los resultados que fueron simulados desde los valores de entrada. Entonces, para esto, yo pude encontrar un ejemplo que podría implementarse, en nuestro caso, la arquitectura en un presupuesto de una losa deportiva, utilizando un software que se llama @risk, que es muy parecido a Excel, para gestionar riesgos utilizando la simulación de Monte Carlo. Entonces, para esto es importante entender cuáles eran los pasos anteriores. Primero era encontrar los valores de entrada, que estos van a ser definidos por el presupuesto mínimo, el presupuesto probable o el presupuesto máximo y el presupuesto máximo. Este programa nos va a permitir entender esto mediante tres opciones. Primero, definir las distribuciones, añadir salida e iniciar simulación. Entonces, ya tenemos los valores de entrada, solo sería identificar los valores de salida y, por supuesto, la ecuación que vamos a utilizar para definir esta relación entre los valores de entrada y los valores de salida. Bueno, para esto primero tenemos que saber cuáles son los resultados que nosotros queremos obtener. Lo primero es obtener la probabilidad de cumplir el presupuesto base y con una certeza del 95%. ¿Y cuál va a ser la contingencia necesaria para cumplir con el presupuesto? Bueno, el paso 1 sería establecer el modelo matemático. Entonces, ¿cuál era el modelo matemático? Es encontrar una ecuación en la cual nosotros podamos representar los valores de entrada y los valores de salida. En este caso, vamos a utilizar la ecuación del valor esperado, que sería el valor mínimo más 4 veces el valor real o probable y más el valor máximo. Esto todo dividido entre 6. Entonces, el programa nos facilita de que a estos valores ya solo nosotros tenemos que agregarlos a la opción de definir distribuciones que está aquí, que lo vamos a ver ahorita. Y si nos damos cuenta, al definir las distribuciones ya nos va a dar la opción de que nosotros podamos elegir qué distribución queremos dar. En este caso, nosotros vamos a elegir la distribución normal, la que hablamos anteriormente, la distribución de campana. Entonces, que también se llama distribución PERT. Entonces, para esto nosotros necesitamos agregar los primeros 3 valores de los 3 presupuestos, del presupuesto mínimo, probable y máximo. Ya los tenemos aquí. Ya con estos datos, el programa ya va a analizar los demás datos que tenemos allá después para que así ya pueda hacer la simulación que se necesita y ya podamos encontrar lo que es el valor de la salida. Entonces, aquí como podemos ver, la persona que lo estaba haciendo ya agregó los datos que serían estas 3 casillas, C5, D5 y E5. Lo siguiente sería determinar el valor de la entrada. Entonces, ya al entender cuáles son los valores de entrada, ya tenemos el valor digamos, el último valor, que sería el valor de la distribución, y ya con esto podemos definir lo que es el valor de salida, que en este caso sería 51.105.29. Ya con esto nosotros podemos añadir este valor para crear las iteraciones. Es por eso que nos da la opción de añadir salida. Esta opción permite de que al seleccionar el valor, nosotros ya las iteraciones ya pueden identificar el valor y ya se puede crear la simulación. Entonces, para continuar, nosotros vamos a elegir la iteración. Bueno, la persona que realizó el ejercicio hizo las iteraciones desde 10.000 iteraciones.
Entonces, ya al identificar estas, podemos iniciar lo que es la simulación. Bueno, para iniciar la simulación, el programa ya nos da un proceso en gráficas en donde nos dice y nos define cuáles son aquellos resultados que nosotros estamos buscando. Y nos lo menciona por medio de esta gráfica. Entonces, con esto ya podemos pasar al cuarto paso, que son analizar los resultados, que eran los que ya había hablado anteriormente. Lo primero que nos da la gráfica es la certeza del 95%, que al nosotros dar los datos, esta ya nos permite ver aquí que el 95%, que sería esta línea que separa entre el 90% y el 5%, es de 52.548 soles, ya que el ejemplo está definido en el valor de la moneda de Perú. Entonces, en este caso sería en soles. Bueno, y también después de identificar lo que es la certeza del 95% del presupuesto, nosotros tenemos que buscar la probabilidad de cumplir el presupuesto base, que era el total del presupuesto base, que era 51.141, si no estoy mal, 105.29. Entonces, si nos damos aquí, la probabilidad está en la segunda gráfica, que dice que el 50% es la probabilidad de cumplir el presupuesto base, o sea que no estamos tan alejados. Y para finalizar, tenemos que averiguar cuál es la contingencia necesaria para cumplir el presupuesto. Para esto debemos de definir la contingencia que restamos de la certeza del 95% menos el valor total del presupuesto base. Entonces, ya con esto nosotros podemos concluir de que nosotros necesitaríamos 1.442.71 soles para cumplir realmente con un presupuesto deseado. O sea que yo debo de solicitar un adicional de 1.442.71 soles para así poder obtener lo que es el presupuesto deseado que necesitamos. Bueno, con esto sería la finalización del ejemplo. También hay otros ejemplos que podríamos utilizar, pero este era, digamos, el que más se podía amplificar con nuestra carrera. Entonces, como conclusión, necesitamos nosotros plantear cuáles son los desafíos de la simulación de Monte Carlo. Lo primero que nosotros debemos de plantear es que la simulación depende en gran medida de los valores de entrada y de la distribución. Esto quiere decir que nosotros debemos de tener en cuenta de que si nosotros nos equivocamos en los valores de entrada o nos equivocamos en elegir la distribución, esto podría causar un gran error en la gestión de riesgo. Es por eso que nosotros debemos de ser muy exactos en los valores de entrada que vamos a utilizar y en la distribución. También debemos plantearnos de que es muy posible que se necesite una gran potencia de computación excesiva para realizar los experimentos de Monte Carlo, ya que por tantos datos y por tantos resultados, esto puede llevar horas, si no días, en una sola computadora. Así que esto sería de planteárselo antes de realizar el proyecto, cuánto tiempo se va a tardar la simulación que vamos a realizar para no perder ese tiempo. Así que esto básicamente sería lo que es el tema de simulación Monte Carlo para introducirlos. Y solo me bastaría entregarles lo que son las referencias en donde ustedes se pueden guiar en las siguientes links para que ustedes también puedan seguir investigando este tema. Ahí también está el video que utilicé para mostrarles lo que es el ejemplo que vimos y así ustedes se puedan pues dar más a entender con el tema. Así que nada, muchas gracias por el tiempo que me dieron y dejo de compartir.